Tardes. Hola. Hola. Hola a todos y todas. Hola. Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Hola. Bien. Hola. Buenas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Bien, bien. buenas tardes. Un gusto. Hola. Hola, qué lindo verlas. Y verlos. Hola, buenas tardes. Verlos y verlos. Buenas tardes, Héctor. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto que estén hoy aquí acompañándonos. Esperamos 2 o 3 minutitos más a ver si alguien más se suma al chat y damos comienzo al conversatorio. Bienvenida Alcira, un gusto tenerte aquí entre nosotros. Gracias Adolfo y por supuesto a todos quienes nos están acompañando. Es un gran honor, por favor, ni mencionarlo realmente. Como todos saben, mientras esté la charla, vamos a apagar los micrófonos para que nos podamos escuchar bien. Y las preguntas que vayan surgiendo las pueden hacer por el chat y cuando cerremos la charla por ahí podemos ir pasándolas para que las respondan. Quiero avisar que tengo problemitas con internet. Por favor. Pero se te ve bien por ahora. Sí, igual que yo, también tengo problemas con internet. Hola a todos. Es que gran parte de nosotros, Mira, ¿sabés qué pasa? Somos de la generación de la perilla. Todo se hacía con una perilla, ¿viste? Prendían la radio, el televisor con la perilla. Estas máquinas infernales son para son de otras otra cosa. generaciones, digamos. Es verdad. Totalmente de acuerdo. A mí me enseñan mis nietas. Claro, sí, sí, pues A mí impresionante. también. Y mis nietas de 7 y 10 años me enseñan. No, pero es cierto, uno se siente un inútil frente a chicos chiquititos así, que se manejan con una fluidez impresionante. Sí, es impresionante. A mí a veces me causa gracia porque les tengo que preguntar a ellos qué hicieron o cómo hacen, o que me expliquen, haceme esto. Inclusive hasta el inglés, es increíble cómo lo entienden también. Claro, todo en inglés también está la mayoría de las cosas, entonces la abuela dice esto, me dicen. Sí, si te parece, bueno, damos comienzo. Le pedimos permiso a Alcira para pasar un videíto institucional para contarles un poquito qué es el CERPAS, pero bueno, acá estoy viendo en el Zoom que somos todos amigos y amigues y conocidos, así que bueno, adelante, Ceci.
Ceci, no se escucha el video. Disculpen, ahí va de nuevo. De lo que hablábamos justo, ¿no? ¿No tenés un nieto a mano? Cuando vas a compartir, sí, cuando vas Sí, a, sí, cuando vas a compartir, recordá antes marcar el audio. sí, está. Está, vuelvo a hacer un intento más. Dale. La Fundación Servicio Paz y Justicia es un organismo de derechos humanos histórico de nuestro país, creado y presidido honoríficamente por Adolfo Pérez Esquivel. El CERPAJ cuenta con equipos de trabajo que apuntan sus acciones para la protección y promoción de los derechos humanos desde la no violencia activa, la cultura de paz y la interreligiosidad. Sus bases se encuentran en la defensa de la autodeterminación de los pueblos y en su opción por los grupos más vulnerados. Equipo Cava Ayunancutina. Trabajan con niños y familias en situación de calle de la Estación Constitución y de la zona sur del conurbano. Acompañan a niñas y adolescentes para que accedan a sus derechos como la educación, la salud y la alimentación. Aldea Jóvenes para la Paz. Son 2 centros educativos productivos instalados en General Rodríguez y Pilar, donde concurren adolescentes entre 12 y 18 años para la formación en oficios artesanales y agropecuarios en el marco de la educación para la paz. Equipo Zona Norte. Trabajan en José C. Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas, acompañando casos de vulneración de derechos. Realizan talleres de derechos humanos, trabajan por la recuperación de espacios de memoria en la ex Zona 4 militar, que incluye toda la zona norte del conurbano. Articulan con organizaciones barriales de base para empoderar y acompañar a las personas. Equipo Pueblos Originarios. Acompaña a las distintas comunidades originarias con capacitación, asesoramiento jurídico y realizan el micro radial Caipacha, en donde difunden distintos aspectos del mundo indígena. Contamos con nuestro centro de documentación donde se resguarda información sensible de la última dictadura militar y bibliografía sobre derechos humanos. Cuenta con una vasta bibliografía del Premio Nobel de la Paz. Por último, contamos con una plataforma educativa donde se dictan cursos abiertos a la comunidad. En este momento se encuentra abierta la inscripción para el curso de Interculturalidad, Derechos Humanos y Políticas Públicas. Para el sostenimiento de todas estas actividades, se presentan a la cooperación internacional pedidos para cubrir gran parte de los gastos que se generan. Durante el 2020 y con motivo de la pandemia, la ayuda internacional se replegó mucho y debimos reinventarnos. Todo esto nos lleva a recurrir a la ayuda de nuestros amigos, poniendo a disposición la información para recibir donaciones o aportes a nuestros proyectos. Desde ya, muchas gracias y reciban nuestro fraternal saludo de paz y bien. Bueno, muchísimas gracias, Ceci. Excelente. Era un poquito mostrar lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo.
Querida Alcira, presentación, socióloga, una gran pensadora argentina, latinoamericana. Un gusto que estés hoy aquí con nosotros, lo mismo que Adolfo. Y la idea es que, bueno, puedan conversar libremente. El conversatorio de hoy tenía que ver con derechos humanos, con soberanía, y también en un día tan especial como es el 2 de abril, en donde se recuerda o se conmemora a los combatientes de Malvinas. Así que bueno, les dejo el micrófono abierto. Por ahí, recién antes, en la previa, veníamos pensando desde cuándo se conocían ustedes o cómo fue su camino en esto de trabajar, de pensar y, ¿por qué no?, de luchar por América Latina. No sé si quieren comenzar con esto. Ahí está abierto el micrófono. No, por mi parte yo no registro cuando lo conocí, es decir, cuando volvimos del exilio de México en 1984, yo me fui vinculando con madres y ahí con Adolfo, con Norita, etcétera, paulatinamente en una profundización de la relación que a partir de la creación del Instituto Espacio para la Memoria a comienzos del siglo XXI, 2002, 2005, 2003 aproximadamente, desde entonces la cosa ya fue mucho más intensa por una participación más regular institucionalmente. Antes no me acuerdo cómo fue, seguramente yo tendría que recordar más porque ellos son los famosos, pero no, es como que hubiera sido siempre amiga de ellos, esta es la sensación que tengo, ¿no? ¿Adolfo? Yo creo que es así, no. Yo no me acuerdo cuándo, pero creo que desde siempre. Por el compromiso, por la militancia, por el trabajo que uno viene realizando, compartimos muchísimas cosas. Primero para ver si podemos cambiar la situación del país, no digo del mundo, pero sí la situación del país. Que se respete los derechos humanos, la democracia, la vida de las personas y del pueblo. Tan castigado, esto es un país maravilloso, pero muy castigado. Y como todos los países de América Latina, no tendríamos que estar en esta situación de hambre, de niños abandonados que sufren la violencia institucional y social también. Y bueno, con Alcira, con muchos otros compañeros y compañeras, caminamos juntos para, sin perder la fuerza, la esperanza de que, como decíamos en el Foro Social Mundial, otro mundo es posible. Y tratamos de que ese mundo sea posible, ¿no? En la educación también, que es donde se conciencia crítica, valores, y es a través de la educación donde podemos llegar a sentar bases y a construir. Alcira viene realizando un trabajo como investigadora, como docente, de abrir las puertas para la mente y el corazón. No es esto fundamentalmente. Así que me alegro mucho de estar contigo, Alcira. Y bueno, de seguir andando, ¿no? En esto que vos decías, yo trato de tener una mirada histórica optimista, porque creo que si uno mira la cosa en un ciclo de larga duración, prácticamente desde el fin de la Segunda Guerra hasta comienzos de los años 70, que es cuando viene la primera etapa del peronismo, etcétera, pero que es América Latina, tiene distintas experiencias populares, se inserta en lo que se llamó la revolución del tercer mundo. Hay que tener en cuenta que hasta la Segunda Guerra, el 80% de la población mundial, hindúes, chinos, indonesios, vietnamitas, africanos, árabes, eran desconsiderados, eran considerados menos que humanos por las potencias occidentales. Y ahí tenés las grandes revoluciones, ¿no? Es decir, vos pensás que el 17 de octubre del 45, después tenés el triunfo de
de Gandhi en la India en el 47, de Ho Chi Minh y de Sukarno en el 48 en Vietnam y en Indonesia, en el 49 Mao Zedong, en el 52 la Revolución Boliviana, en el 59 la Revolución Cubana, y a partir de los 50, comienzos de los 60, es todo el proceso de liberalización o de descolonización africana. Es verdaderamente un momento de revolución mundial donde los condenados de la tierra comienzan a buscar los caminos de su dignidad. Y eso va a ir acompañado de un movimiento intelectual muy importante. Por ejemplo, todo lo que es la reivindicación de la negritud en África, o sea, la reivindicación de las raíces culturales o la riqueza de las raíces culturales negras en África, va a tener un impacto muy fuerte en los países centrales y sobre todo en el movimiento negro norteamericano, que después termina con Martin Luther King, etcétera, etcétera, pero reivindica cosas desopilantes. Por ejemplo, el hecho de que la cultura egipcia del Alto Egipto, 6.000 años antes de Cristo, era negra. Y esto lo hace un intelectual negro senegalés que va a estudiar a la Sorbona, porque Francia permitía que algunos jóvenes de las colonias estudiaran en Francia para tener unas élites más o menos simpatizantes. Y que era un genio, hace un doctorado en física atómica, otro en biología, otro en egiptología, otro en ciencias sociales y otro en historia. El quinto era en egiptología, donde señala que esa cultura era negra. Ahora, date cuenta que la cultura del Alto Egipto, que es la madre de la cultura griega, que es la madre de la cultura occidental, sea negra, era demasiado para la Sorbona. Entonces, no, esta no la dejaron pasar. Y vos sabés que tuvo que hacer durante 8 años investigó los cabellos de las momias y se demostró que eran negras. Bueno, todo ese movimiento, que además fue acompañado de una nacionalización de los pozos de petróleo, de los sistemas financieros, etcétera, etcétera, golpearon núcleos esenciales de las potencias, y esto va a tener, a partir de los años 70, una política de restauración conservadora, concebida por Kissinger en los gobiernos de Nixon y Ford, a fines de los 60, comienzos de los 70, que se basa en una ola sincrónica de dictaduras militares genocidas dispuestas a recomponer estos poderes hostigados sin tener en cuenta ningún tipo de valor humanista o de conmiseración o de derecho humano. Vos pensás que esa ola sincrónica va a ser en países menores de Asia, en países africanos y en América Latina. Pensá, 1971 Bolivia, 1972 Uruguay, 1973 Chile, 1975 Perú, 1976 Argentina. Y esto fue brutal, que es, digamos, la idea de desarticular las raíces mismas de la capacidad de resistencia social. Y verdaderamente hay que tener en cuenta que más allá de todas las críticas que se le puedan hacer, hasta 1974 Argentina era el país más igualitario de América Latina, con un 6% de pobreza y un sistema educativo público por el cual desde jardín de infantes hasta la universidad, universal, público, gratuito, etc., que fueron canales de ascenso social muy importantes. Tanto la universidad, tanto el sistema educativo, que era lo que estaba planteando Adolfo, que es clave como uno de los canales de ascenso social, como el trabajo. Verdaderamente, en la generación mía, universitaria, yo tengo compañeros que por ahí uno fue rector de la Universidad de Buenos Aires y sus padres eran, no sé, inmigrantes analfabetos.
Esta era la Argentina, era el país más igualitario de América, incluido Estados Unidos, que tenía toda la problemática negra, etcétera, etcétera. Y esta restauración conservadora, muy similar en la historia, guardando las distancias, a lo que fue la restauración monárquica de la Santa Alianza frente a la Revolución Francesa. La diferencia con la Revolución Francesa, que da origen a la edad contemporánea, la diferencia con la Revolución Francesa es la magnitud de la población comprometida, porque no hay que engañarse. La Revolución Francesa, fantástica. Ahora, la libertad, la igualdad y la fraternidad para los europeos blancos. Para los negros esclavos de Haití, no, eso no. Es lo mismo que la democracia de Estados Unidos. Los hombres son libres, iguales, propietarios, representativos, republicanos, federales, pero los negros son esclavos y a los indígenas hay que masacrarlos. Este elemento, me parece, esta reivindicación, que fue una gran derrota popular, salvo India, China, Cuba y algunos otros países que lograron articularse con el bloque soviético en su momento, el grueso de las revoluciones y las experiencias fueron arrasadas por estas dictaduras militares que imponen este nuevo esquema del famoso neoliberalismo. Este neoliberalismo se despliega a lo largo de los siguientes 40 años, contando con un instrumento de poder fundamental que fue la revolución científico-técnica, o sea, el dominio de las tecnologías de avanzada. Es decir, ellos llegaron con esto, con computadoras y redes internet, y uno tenía máquina de escribir mecánica, que para enviar una carta necesitaba llegar hasta el buzón de la esquina, etc. Y que a su vez, una de sus características era la capacidad de reemplazo de tiempo humano de trabajo. Y fue utilizado, que no es lo mismo que reemplazar personas, pero fue utilizado de una manera muy cretina para la precarización laboral. Esto es lo que yo creo que entró en crisis con la pandemia. Por eso me parece que esto que señalaba Adolfo, estamos a los desafíos de una nueva época histórica, porque sobre todo en el sector occidental, el neoliberalismo ya estaba en crisis antes de la pandemia. La pandemia actuó como un detonante y un agravante de la crisis del neoliberalismo que ya se daba, ojo. Se estaba dando en Inglaterra con el Brexit, en Francia con los chalecos amarillos y las huelgas, en Italia y en Alemania el deterioro social que llevó al crecimiento de movimientos neofascistas o neonazis. Estados Unidos había entrado al proteccionismo como consecuencia de la disparidad de sus relaciones con China. Y en América Latina ya estaban en crisis. Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Es decir, ¿por qué entró en crisis el neoliberalismo? Y aquí voy cerrando, me estoy pasando demasiado. Porque efectivamente, en estos 45 años se dio un crecimiento exponencial de la concentración y polarización de la riqueza y un crecimiento igualmente exponencial de la precarización laboral, el desempleo, la pobreza y la indigencia. Y se llega a una situación por la cual el 20% más rico de la población mundial, que son unos 1.000 millones de personas, que son estos grupos económicos financieros, las aristocracias, las clases altas y las clases medias más acomodadas de los distintos países, controlan el 96% de la riqueza en el mundo. Los otros 6.500 millones se quedan con el 4%, de los cuales 4.500 millones están en condiciones de pobreza o indigencia, y para la lógica neoliberal es población sobrante, descartable, la llama Francisco. No les sirven ni como mano de obra barata, porque la reemplazan por tecnologías, ni como consumidores por sus niveles de indigencia o pobreza. Y a su vez son peligrosos, porque sobre todo los sectores más jóvenes de esa población sobrante se niegan a aceptar la suerte y son estos que intentan desesperadamente
y en experiencias tremendamente dolorosas, llegar a los países centrales, y entonces están acosando las fronteras de Europa y las fronteras de Estados Unidos, donde son considerados nuevos bárbaros. Ahora, no nos engañemos. Para que estos modelos vuelvan a implementarse, necesitan deshacerse de 4.500 millones de personas. Que esto, para darnos una idea de lo que significa, es toda la población de América, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, multiplicada por 3. Entonces, o tenés esa opción, o hay que pensar modelos de redistribución de la riqueza. Esto también pasó en otra escala en los años 30. Modelos de alta integración social, de redistribución de la riqueza, de disminución del tiempo de trabajo necesario y de creatividad, de definición de nuevas formas de la actividad humana creativa, que es rentable, aunque no directamente ligado a lo productivo, porque es cierto, el tema de la incorporación tecnológica, hay muchas cosas que no te podés negar. No podés hacer la de los trabajadores ludistas de 1840 y pico que rompían las máquinas porque les sacaban trabajo. No vamos a poder romper las computadoras, etcétera, etcétera. Pero el tema es, no sé si entiende, es como que hay que redefinir nuevamente las formas de sociedad y de relación entre los seres humanos. Por eso es civilizatoria esta crisis. Lo que yo siento como preocupación es que me da la sensación que en el debate político de la Argentina en estos momentos, está bien agobiados por la pandemia y demás, y no hay una búsqueda de un diagnóstico que puede ser puede ser que esté equivocada, pero realmente los desafíos son impresionantes. Y porque el gran problema es la defensa de los derechos humanos, que significa preguntar quiénes son los seres humanos que tienen derechos, porque no nos engañemos. Esta idea occidental a veces es bastante restrictiva. Hay que pensar que en 1948 Naciones Unidas define el tema de los derechos humanos. Ahora, los franceses no tienen ningún empacho en ir a arrasar a los indochinos en la guerra que pretendían liberarse, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, me da la sensación que en esto hay que tener en cuenta la magnitud de los desafíos y también hacer una parte, que es lo que se habla de Japón, ¿no? Que es el Fuko, volver a las raíces para pensar el futuro. ¿Y por qué? Porque mientras le señalaba la Revolución Francesa o la experiencia de la democracia norteamericana, absolutamente restrictivos en términos de lo humano, en América Latina, sin contacto entre sí, y paralelamente, porque ahí la verdad no tenían Zoom, ni celulares, etc., Hidalgo y Morelos en México, Simón Bolívar y Simón Rodríguez en la Gran Colombia, y San Martín y Artigas en el Río de la Plata, plantean la eliminación de la esclavitud y de la servidumbre indígena y el reconocimiento como ciudadanos plenos de esas llamadas castas inferiores. Es decir, es el pensamiento más avanzado, el pensamiento humanístico más avanzado, que define que todos los seres humanos son humanos. Esto se diría, un avance descomunal. Pensá que es 1815 la Constitución de Artigas, donde elimina la esclavitud y reconoce como ciudadanos plenos a los esclavos, etc. Pensá que en Estados Unidos, la democracia del norte, se elimina la esclavitud en 1865, es decir, 50 años después que en América, que en las propuestas, por supuesto, fueron derrotadas, etc. Pero los negros recién pudieron votar y fueron considerados ciudadanos plenos en 1965, 150 años después. Mirá si no hay un potencial de pensamiento para recuperar y volver a concebir nuevas formas de sociedad-estado en una nueva edad de la historia, porque yo creo que se cerró la edad contemporánea y por eso los desafíos son civilizatorios. Y paro acá porque soy muy charleta. No, por favor, nos encanta escucharte, Alcira, así que
Está abierto el micrófono. Adolfo, ¿cómo ves esto que dice Alcira de volver a las raíces? ¿Cómo se relaciona con el tema de la soberanía? Y también si lo podemos enmarcar en este 2 de abril. Te escuchamos. Te agradezco, Alcira, varias cosas. Unos hablaste de la negritud. Yo en París tuve una cena con el famoso poeta africano Senghor. Ah, Leopold Señor. Sí. Claro. Estuve con ella y con una actriz griega hermosa, maravillosa, de Siempre en Domingo. ¡Ay, sí! Linda Mercury. Claro, maravilloso. Hace 2, 3 años estuve en Grecia y tiene monumentos ahí porque es una heroína. Claro, porque además te acordás que planteaba la necesidad de que devolvieran desde el Louvre y desde el Museo Británico le devolvieran lo que habían sacado de Grecia. Que robaron. Los tesoros. Por Elgin, ¿no? Que robó todo el Partenón. Claro, eran dos personajes son piratas. Son piratas. Así como nos robaron las Malvinas, robaron también, porque el Lord Elgin era el embajador en Grecia, y entonces toda la metopa, los triglifos, todo lo que había, se lo llevaron. Yo lo vi. Para conocer el Partenón tuve que ir al Museo de Londres. Claro. Sí. Están ahí. Es increíble. Mira, te agradezco de recordar esto de la negritud, porque Senghor es un hombre que, bueno, todos sus poemas tenían esa fuerza, ¿no? De las raíces, de volver, esto que hablabas, de volver a las raíces, primero para saber cuál es nuestra pertenencia. Sí. No podemos construir si no bebemos en las raíces para saber quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Esas preguntas existenciales de siempre. No, y cómo eso de alguna manera, digamos, tiene raíces en varias de las culturas americanas que sin querer idealizar y con todos los defectos que pueden tener, vos sabés que la característica del grueso de las culturas ya fueran estratificadas, como los aztecas y mayas, etcétera, o los incas, o igualitaristas como mapuches y demás, vos sabés que eran todas sociedades de amparo. En las lenguas precolombinas no existía la palabra pobre, no se concebía la existencia de personas o sectores de la sociedad que no tuvieran cubiertas sus necesidades materiales y espirituales dentro de determinados patrones de cultura. Y al mismo tiempo, vos fíjate que, por ejemplo, toda la cultura incaica, más allá de su estratificación, uno de los factores fundamentales era el valor de la cooperación, la solidaridad y la reciprocidad, ¿no? Es decir, estos valores que tienen mucho que ver y se manifiestan, y uno lo ve, en los sectores populares. Vos podés ver que a lo mejor están en las condiciones más críticas del mundo. Y aparece otro que está un poquito más crítico y los tipos lo alcanzan y tratan de repartir porque, salvo las distorsiones que se pueden presentar por la agresión, el tema es que son culturas de gran sentido de solidaridad y cooperación. Y esos valores son fundamentales para reconstruir sociedades, ¿no? Frente, no sé, al individualismo egoísta, etcétera, etcétera. Ahora, lo de lo negro, yo estoy trabajando también sobre ciertas vertientes de cierta soberbia de la cultura occidental dominante, que es la de las clases dominantes del occidente central, ¿no? De todo. Pero el ignorar, por ejemplo, este desprecio que se tiene hacia las etnias negras, como si fueran seres inferiores. Vos sabés que en el siglo XIII, la Universidad de Timbuktu, en el Imperio Mandinga de Mali, que tenía influencia islámica, tenía 25.000 alumnos negros. Los doctores negros en el siglo XIII ya hacían cesáreas y operaciones con anestesia.
Y además tenían en el siglo XIII una enciclopedia que todavía está en Mali, precursora de la enciclopedia de la Revolución Francesa. Y se lo despreciaba de manera total como si fueran primitivos, y verdaderamente tenían una serie de conocimientos en términos astronómicos, en términos médicos. Por ejemplo, esto te decía, operaciones con anestesias en el siglo XIII. La anestesia entró en Occidente en el siglo XIX, 1840. ¿No habrán visto las películas? Cuando a alguien le van a cortar una pierna, le dan para que muerda hasta que se desmaya. No sé si... Yo creo que hay que dilucidar todo esto porque es la base de un racismo absolutamente despreciativo y de una soberbia que no tiene mucha consistencia, ¿no? Y en ese sentido yo creo que de alguna manera está pasando, y te digo esto muy rápidamente, algo similar a lo que pasó con la Revolución Francesa. Cuando se derrota a Napoleón y triunfa la Santa Alianza plantea que las aristocracias de sangre, las monarquías absolutas eran la verdad de la historia. Y estas estupideces de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa eran un equívoco de la historia. Pasan 30, 40 años, y es ahí donde entra en crisis final este régimen, 1870 aproximadamente, 50 años pasaron aproximadamente, entra en crisis y se consolidan las nuevas democracias, donde se demuestra que este era un régimen anacrónico, profundamente deshumanizante, injusto, etcétera, destinado a desaparecer de la historia, y aquello que ellos pensaban que era un equívoco no hacía sino anunciar un nuevo tiempo histórico. Yo creo que después de la revolución del tercer mundo, que fue este surgimiento, Le Paul Senior, todos estos intelectuales africanos fueron muy importantes, africanos, islámicos, etc. Bueno, son derrotados. Y entonces dicen, no, la verdad es el neoliberalismo, el individualismo competitivo, el libre mercado, etcétera, etcétera. Esto es lo que entró en crisis. Ahora hay que ver cómo esos nuevos valores empiezan a demostrarse que no eran un equívoco, sino que anunciaban un nuevo tiempo histórico, que son estos valores de solidaridad, de reciprocidad, de acciones colectivas, de cooperación y de búsqueda de alternativas que sean capaces de englobar a todo en relaciones armónicas y no depredatorias entre los seres humanos y de los seres humanos con la naturaleza. Esto me parece que en ese sentido estamos en grandes desafíos realmente, ¿no? Y este es el sentido de los derechos humanos en su acepción más integral, ¿no? Sí, creo que... Clarísimo, Alcira. ¿Qué? Sí. Sí, adelante, Adolfo. No, que hay un proceso, actualmente señalaste algo también sobre las tecnologías. Claro. Las tecnologías han cambiado la forma de pensamiento, también el tiempo, Sí. porque han acelerado el tiempo. Raymond Panikkar habla mucho sobre eso. Claro. Lo conocí a Raymond Panikkar en Barcelona. Sí, un hombre era indio de la India. Claro, sí. La India, ¿no? Y encima jesuita. Claro, tiene un clásico sobre la cultura asiática, la historia y la cultura de Asia. Estuve con él, con Rafael Alberti, y no en el Escorial. Otra vez. Está apagado el micrófono. Ahí está, ahora te escucha. Ahí te escuchamos, Adolfo. Sí. A Raymond Panikkar lo conocí en el Escorial, junto con Rafael Alberti y Mario Benedetti. ¡Ay, qué trío! Estábamos en unas conferencias ahí en el Escorial que casi me echan.
¿Por qué? Porque el tema que yo tomé, que tenía que dar a la conferencia central, era sobre la cruz y la espada. En la época de la conquista era la misma cosa. Claro. Y entonces hablé sobre las invasiones, no sobre el descubrimiento, sino el encubrimiento de América. ¿Para qué? Se armó un lío ahí en el Escorial, que después no me quisieron pagar los honorarios. Todavía me los deben, hasta el día de hoy. Bueno, pero hay algunos temas, creo que hay algunos elementos que tenemos que volver, y yo siempre lo señalo, es volver a las raíces, a las identidades, a los valores. Esto es lo que están haciendo, recuperando los pueblos originarios, ¿no? Que comienzan a recuperar la palabra, ¿no? Porque la palabra es lo que le da la identidad, su lengua, su... Sí, sí, sí. Evo hizo mucho en Bolivia para lograr eso, un país pluricultural, lingüístico, otro pensamiento que aquí en Argentina no existe. En Argentina estamos muy colonizados. Sí. Y tenemos que superar esa colonización cultural. Ahora, el caso del día de hoy, que conmemoramos, recordamos las Malvinas, ese hecho tan tremendo, hoy me acordaba, yo me encontraba en Washington, en el momento de la guerra, porque el día 30 de marzo hubo una gran movilización en Buenos Aires, que fueron presos los dirigentes sindicales, entre ellos Saúl Ubaldini, que fueron a parar a Devoto, y mi hijo Leonardo, que era un pibe en ese entonces, ¿no? También fue preso a Devoto. Y el día 2, los militares toman las Islas Malvinas. Ahora, cuando uno comienza a analizar por qué esta actitud de los militares, no es fácil. Porque hoy, por ejemplo, hubo declaraciones, pero nadie habla que estábamos bajo una dictadura y que la dictadura no preguntó al pueblo. El pueblo se movió por sensaciones, por emociones. Y recuerdo que la madre decía, las Malvinas son argentinas y los desaparecidos también. Sí, claro. Fue en esa época. Claro, cuando nosotros estábamos haciendo en Washington una misión internacional del Grupo de los 12 por El Salvador, por la guerra civil en El Salvador. Cuando me entero hablaba por teléfono desde Washington y me fui a Naciones Unidas, Nueva York. Ahí habían sacado la resolución 502, que era retirar las tropas, dejar un destancamento y que entren los cascos azules. Cuando regresé, me tomé el primer avión que pude y regresé a Buenos Aires, y por primera vez me recibía un ministro de la dictadura militar, Nicanor Costa Méndez. Personaje. ¿Sí? Y me recibió en el Palacio San Martín. Les cuento esto porque es histórico, es importante, lo he escrito también. La reunión fue muy tensa, pero yo le digo, mire, acepten la resolución 502, retiren las tropas. Claro, era lo mejor. Y que entren los cascos azules. Claro. Y negocian. Sí. La respuesta de Nicanor Costa Méndez fue la siguiente, se lo digo textualmente. Mire, esto se nos escapó de las manos. Los comandantes no se ponen de acuerdo de la política a seguir. Y entonces me dice, mire, mañana va a llegar el general Alexander Haig, secretario de Estado norteamericano.
y le pido que se reúna con él. Yo le dije, ni loco. Yo no soy parte de este gobierno y además yo no tengo ninguna autoridad para negociar absolutamente nada. ¿Para qué lo voy a ver al general Alexandre Haig? Ustedes tienen que parar esto. Yo en ese momento me di cuenta que la guerra estaba perdida. Cuando los militares, ahora ellos no se ponían de acuerdo porque tomar las Malvinas, si ustedes ven los diarios de la época, Galtieri, después que Estados Unidos apoya en la isla Ascensión a las tropas británicas con el apoyo de Chile, de Pinochet, que les apoyaba toda la logística, Galtieri hace una declaración que yo la leía en Clarín de la época, que dice, nos han traicionado. Porque si ustedes recuerdan, Galtieri antes viajó a Estados Unidos. Claro. Fue como claro, para pedir la venia, pedir la autorización de lo que iban a hacer. Porque ellos no hacían nada si antes no consultaban con el amo. Ahora, bueno, no voy a hablar de todas las cosas que pasaron, sino quiero, después de que vino el Papa, no Juan Pablo II, no pudimos dialogar con él, estaba muy prensado y muy controlado por los militares, pero el Papa ya vino sabiendo de que la guerra estaba perdida. Ahora, el asunto es este. ¿Por qué los militares hicieron esto? Porque comenzó las rebeliones populares y la doctrina de la seguridad nacional determina que frente a los conflictos internos hay que buscar un conflicto externo. Es esto, la hipótesis del conflicto. Ahora, nosotros sabíamos que los militares argentinos habían comprado tanques de guerra a Austria, 57 creo tanques, y que hubo movimiento de la gente del Fellowship of Reconciliation en Viena, que es digamos, la otra organización hermana muy querida, que nos habían avisado de la compra de los tanques. Hasta sabíamos dónde se habían firmado los contratos de la venta de tanques, en el Hotel Lancaster en París, donde hubo unas coimas bastante jugosas para los militares. Pero esos tanques no lo pudieron sacar por tren y después los sacaron por camiones, los cargaron en barcos en el puerto de Tesalónica y de ahí fueron a la Patagonia. Nosotros siempre pensamos que la guerra iba a ser con Chile, por las características de los tanques de alta montaña. Y no, el 2 de abril fue Malvinas, lo que nos sorprendió. Y teníamos más o menos información en esa época de lo que estaba ocurriendo. Bueno, vino la guerra, la rendición y la vuelta de los chicos de la guerra, que fue muy doloroso. En el Serpac los atendimos, ellos tenían prohibido hablar, pero venían destrozados. Venían destrozados psíquicamente, espiritualmente, y lloraban por la mamá, el papá, eran chicos. Y tratamos de ayudarlos como podíamos. Lo hicieron también varios sectores de las iglesias evangélicas, en el ICEDET y en otros lugares ayudaron a muchísimos chicos. Y nosotros los ayudamos a tratar de pasar lo mejor posible mientras estaban en Buenos Aires, de ayudarles a tomar los trenes para volver a sus provincias, porque la mayoría eran del interior del país. Bueno, estas son las consecuencias. Les cuento esto
porque fue una aventura perdida desde el comienzo. Y sin embargo, y además después nos enteramos de las torturas a los soldados en las islas, porque los militares estaban preparados para la represión interna, pero no para una guerra. Claro. La Escuela de las Entonces, Américas, con la la misma Escuela de las lógica, Américas lo había preparado para eso. estaban preparados para eso, no estaban preparados para una guerra. Ustedes observen que al entonces capitán Alfredo Astiz lo mandan a la isla Sandwich y se rinde sin disparar un tiro. Claro. Y lo toman prisionero. Bueno, eso eran las Fuerzas Armadas que teníamos. Y ahora, bueno, estamos en la reivindicación de Malvinas. Yo me recuerdo que después viajé a Europa, quise entrar en Gran Bretaña, no me permitieron. Y entonces la gente de Gran Bretaña viajó a París y nos encontramos en el Senado de Francia. Entre ellos Salomón Requier, que era uno de los lores, pero gente que decía, no, esto no puede ser, hay que negociar, pero no entendían en Europa, porque decían, ¿cómo? Si tuvieron una dictadura que los masacró, los hizo desaparecidos, ¿cómo van y lo victorean en Plaza de Mayo? La gente no lo entendía, cómo los dirigentes políticos, yo tampoco lo entiendo hasta el día de hoy, se fueron con los militares a las Islas Malvinas. Dirigentes políticos, ¿no? que en realidad fueron a avalar lo que hicieron los militares. Y los militares esto lo hicieron para consolidar el frente interno, no por la recuperación de Malvinas. Y Galtieri dice, nos han traicionado. ¿Quién los traicionaba? Estados Unidos. Estados Unidos no tiene aliados, no tiene amigos, tiene intereses. Tiene intereses. Y entonces hoy estamos con esta situación donde en las islas, la semana que nosotros estuvimos, han tomado posesión prácticamente de todo, una base militar enorme, porque se entra y se sale por la base militar británica. No hay otro aeropuerto en Malvinas. No existe otro. Y en realidad la cosa no termina aquí, porque los objetivos de ellos es la Antártida y es la pesca. Están saqueando todos los recursos del mar argentino. De noche, en Malvinas, cuando comienzan a encenderse las luces de la ciudad, comienzan a encenderse las otras luces de la ciudad flotante, que son todos los pesqueros de todas las nacionalidades que están saqueando todo lo que es el mar. Es tremendo. Entonces, la otra cosa en esto, así muy rápidamente, es la unidad continental. La única forma. Observen ustedes que durante la guerra de las Malvinas, y de esto voy a hablar dentro de unos días a los militares, es el asunto del TIAR, el Tratado de Asistencia Recíproca, que cuando se declara la guerra, no se pone en funcionamiento el Tratado de Ayuda Recíproca por Estados Unidos, porque esto lo había implantado Estados Unidos. Ahora, únicamente dos países, y esto lo quiero reivindicar, porque no se habla de esto, a uno que lo conocí, bueno, conocí a los dos, pero primero conocí al arquitecto Belaúnde Terry, que era el presidente de Perú y ofreció apoyo a la Argentina. Y el otro, Fidel Castro, Cuba. Fueron los dos países de todo el continente que ofrecieron ayuda frente a la guerra de Malvinas. Entonces, me parece que si hacemos memoria, estas cosas es importante tenerlas en cuenta. Y un día tendríamos que profundizar más. Quiero rescatar también a Diana Cordon, a
a Julio en Lagos, porque ellos con su instituto de psiquiatría atendieron a muchos chicos soldados de Malvinas que llegaban destrozados, ¿no? Y le dieron asistencia médica, psicológica, porque había que sostenerlo. Ustedes saben que después de la guerra hubo muchísimos suicidios. Sí. Los Más muertos que la guerra. en Malvinas, ¿no? Y mucho más de los que murieron en la guerra. ¿No? Entonces, cuando hablamos de Malvinas, es una gesta, no sé si llamarlo gesta. Sí, pero no, creo que... una cosa quiero decirte y es el comportamiento de América Latina. Hay que ver que América Latina en ese momento estaba con dictaduras militares similares a estas y bajo la Escuela de las Américas. Tenía dictaduras en Brasil, en Uruguay, en Perú, en Ecuador, ¿no? Eran muy pocos los países que no tenían una dictadura que haya caído bajo la misma estructura que Chile, ni hablar, ¿no? Por eso no es que traicionaron los países de América Latina, sino que los países de América Latina, bajo las mismas dictaduras, que fue esta ola sincrónica de dictaduras militares, actuaron en función de los intereses de Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Ahora, yo tengo la sensación de que, claro, es como el último resabio, uno de los últimos resabios de un imperio colonial en absoluta decadencia. Y yo lo que veo es que nosotros vamos a tener en China un aliado moral muy importante, porque vos pensás que Inglaterra toma las Malvinas en el momento de más importante expansión de su imperio colonial después de la derrota de Napoleón en 1815. Y en 1845 intenta, que es la famosa vuelta de obligado, que es el intento de penetración de los ríos interiores, porque ellos ya tienen consolidada la revolución industrial, y esto va a ser coincidente con la guerra del opio en China. Vos pensás que nosotros tuvimos en Malvinas el más importante imperio de la Tierra hasta la Segunda Guerra Mundial, y el segundo más importante imperio desde la Segunda Guerra Mundial. Este imperio ahora está medio en decadencia, y está en decadencia frente a este nuevo polo de poder, que no es de irse de cabeza ni mucho menos, ¿eh? Yo creo en la autonomía frente a los polos de poder, pero sí podés tener un aliado que simpatice y comprenda lo que significó, porque China, desde la guerra del opio en 1848 hasta el triunfo de Mao Zedong en 1949, o sea, a lo largo de un siglo, sufrió una brutal humillación por parte de Inglaterra. Lo que nosotros sufrimos con las Malvinas es un juego de niños frente a lo que sufrió China con Inglaterra, empezando porque la famosa guerra del opio la lanza Inglaterra, que contaba, y en eso va a ser clave, contaba con la ventaja tecnológica de los barcos a vapor y las ametralladoras. Y eso hizo bolsa a los chinos, digamos, ¿no? Pero vos pensás que la guerra era para obligar a China a que importara opio, que ellos le vendían desde sus plantaciones en la India, sobre todo porque los chinos no les interesaban las artesanías y la producción de Occidente, era muy superior la de ellos, entonces tenía una balanza comercial desproporcionada. Ahora, lo que te quiero decir es, ese siglo de humillaciones, saqueo y demás, significó la muerte de varios cientos de millones de chinos en 100 años. Y una guerra, pensá, solo Mao Zedong, la guerra le llevó 30 años para sacarse encima a los ingleses, después junto con los norteamericanos y demás. Con lo cual, fue muy significativo, porque hay ahí en Relaciones Exteriores, hay un grupo de Malvinas, y uno comentó que había escrito un libro de Malvinas, y dicen, y miren, hay
Miren qué raro. Y qué raro era el libro de Malvinas traducido al chino y traducido al ruso. Yo creo que con los chinos por lo menos van a tener una gran simpatía hacia nuestra reivindicación, porque hace a su propia historia absolutamente desgarrante. Y es por eso que ahora China, que en realidad sufrió estas humillaciones por su retraso tecnológico, que ha dado a la educación y a la formación de su población una prioridad absoluta. ¿Y saben qué? Tiene 200 millones de graduados universitarios. Y cada año se gradúan 5 millones. Es decir, en unos 10 años más van a tener tantos graduados universitarios como la totalidad de la población de Estados Unidos, incluidos los negros, los latinos, los inmigrantes, etc. Esto es. Y nos tiene que hacer pensar, porque muchachos, no solamente tenemos el 60% de nuestros chicos en pobreza, la mitad de nuestros chicos mayores de 15 años no ha ingresado o ha desertado del colegio secundario. Y la otra mitad, el otro sector que está, la mitad, es decir, un 25%, tiene dificultades de interpretación de textos y de resolución de ejercicios matemáticos relativamente sensibles. ¿Qué quiere decir? Que en 5 a 10 años más tenemos al 75% de nuestra población activa, económicamente activa, analfabeta funcional. Mirá los desafíos que tenemos por delante, porque verdaderamente el nivel de devastación que se hizo en Argentina a partir de la dictadura y sobre todo con un hombre de los grupos económicos financieros como fue Domingo Cavallo, el nivel de devastación económica y social de la Argentina desde la dictadura hasta acá, más allá de los intentos que se hayan hecho por recuperar algunas áreas, no lo ha sufrido ningún país que no haya tenido una guerra en su territorio. Te doy cifras más o menos muy rápidamente. En términos de deuda, ¿cuánto se pagó? 560.000 millones de dólares de esta deuda fraudulenta, etcétera, etcétera. Se perdieron 430.000 millones de dólares más por la privatización de YPF y 220.000 millones de dólares más en fletes como consecuencia de la destrucción de la flota mercante y fluvial. En todo este periodo se destruyó el polo industrial ferroviario, el polo industrial naviero, el polo industrial aeronáutico, fabricaciones militares, el polo petrolero y todo lo que hace a la lógica metalúrgica. Se destruyó el Sistema Nacional de Ferrocarriles y la flota mercante y fluvial, una cosa absolutamente irracional. Se destruyó el sistema público de educación que había dado 5 premios Nobel, uno de ellos, nuestro amiguito, ¿no? De niñitos que desde jardín de infantes hasta la universidad, universal, público y gratuito de alta calidad. El tema es que a su vez pasaste de una sociedad que tenía un 6% de pobreza, ahora está rondando el 50, será el 42, el 43, no importa. Es la mitad de la población argentina. Pasaste de un 3% de desempleo a un 14% de desempleo. Pero si se le agregan los inactivos, que son los que están desempleados pero ya no buscan trabajo porque cayeron en el desaliento, superás el 20%, del 3 a más del 20%. Y desde el 95% de los trabajadores en blanco y con derechos sociales al 46%. El 54% está precarizado en negro. O sea, verdaderamente tenemos por delante un proceso de reconstrucción económico y social que obliga a frenar estas venas abiertas de saqueo que nos siguen realizando como si nada pasara. Por eso nosotros con un grupo estamos ahora empujando la cuestión del contrabando en el Río de la Plata con los puertos privados y la hidrovía. Calculamos que es 30.000 millones de dólares por año. Acá te decía otros estudios, el 40% de la soja va de contrabando, sale por Paraguay, que exporta el doble de lo que produce, es una cosa rarísima, o sale en los barcos
los lugares de los barcos donde va el lastre para ver si suben o bajan, que son como unos depósitos, en vez de agua ahí van granos. Entonces se calcula que son entre la minería a cielo abierto. Hay un estudio, yo no sé si te lo dije, el estudio de 2 geólogos de la Universidad de Tucumán que analizaron el barro de exportación de Minera La Lumbrera. Minera La Lumbrera jura por Dios, en su declaración jurada, que exporta 3 metales. Pero resulta que como va en un barro de exportación, estos lo analizaron y había 28 metales, de los cuales 25 son más valiosos que el oro porque son las llamadas tierras raras, componentes fundamentales para todas las tecnologías de avanzada, computadoras, robots, etcétera, etcétera. El cálculo que hicieron estos geólogos del valor de ese contrabando por año, 8.200 millones de dólares. 8.200 millones de dólares. Con un pequeño detalle. Entre otros inversores de Minera La Lumbrera están ni más ni menos que nuestros amigos de BlackRock, nuestros principales acreedores. Entonces, ¿qué pasa? A través del contrabando nos roba, nos afana a través del contrabando. 8.200 millones por año. Y luego, esa guita que nos robó, nos la presta a interés y encima nos apresta la clavija. Esto es una locura. Si no frenamos esto más las carnes, más los combustibles, etcétera. O sea, si no se frena este saqueo, no hay salida. Ahora, si frenás o tenés una empresa pública federal con participación de las provincias, de los trabajadores y fuerte control social para que no haya corrupción, y recuperás 30.000 millones de dólares por año. En un año y medio le pagaste al contado al Fondo Monetario. Ni hablar de lo que significa tener un ingreso de 30.000 millones. El ministro de Economía nos dice, para revertir la inflación necesitamos tener divisas. Y bueno, pero si las divisas se te van, se te fugan por contrabando, sonaste. Entonces, creo que esto es lo que hay que debatirlo muy fuerte, sin caer en las trampas que te tienden los economistas, ¿no? En esto hay que hacer tipo una economía de almacenero, ¿viste? A la concreta, como Scalabrini Ortiz, y no dejarse correr con la vaina como te quieren correr con la vaina los Milei, estos nuevos liberales, ¿no? Me parece que tenemos un debate por delante muy, muy profundo, ¿no? Sí, bueno, todo esto que acaba de señalar tiene que ver con qué entendemos por soberanía. Exactamente, sí. ¿No? Evo Morales, cuando asume como presidente de Bolivia, lo primero que hace es nacionalizar las grandes empresas, y le dijo a las grandes empresas, miren, si ustedes quieren ir, váyanse. Si quieren quedarse, van a trabajar, pero no van a robar. Sí. Entonces los condicionó, no se fue ninguna empresa. Claro. Pues no les convenía irse de Bolivia. Ahora, este golpe que le dieron a Evo es por el litio. Claro. Y ojo que nosotros tenemos el litio en el norte. Que también se está contrabandeando, ¿eh? Se está contrabandeando el litio. Y vale más que el petróleo. Claro. Y son las fuentes energéticas que van a suplantar el petróleo. No sé, no estamos en el mejor momento, pero hay que repensar a ver desde dónde se puede aportar, porque siempre señalo que derechos humanos y democracia son valores indivisibles. Exactamente. Y los derechos humanos comprenderlos en su integridad. Por ejemplo, otro de los problemas que el otro día lo estuvimos hablando, Alcida, es el problema del agua. Claro. Del acuífero guaraní, de los recursos del agua, y las próximas guerras van a ser por el agua. Sí, esto ya lo decía la CIA a comienzos del siglo XXI. Si las guerras del siglo XX fueron por petróleo, las del XXI son por el agua. Va a ser por el agua. Y entonces nosotros aquí todavía
no se están dando cuenta de eso, ¿no? Por ejemplo, cómo daña los recursos naturales la megaminería, que al final se la llevan, la cuestión del saneamiento de los ríos, ¿no? La cuestión de la pesca, lo que es Malvinas, el saqueo. Es decir, somos un país que nos están saqueando por todos lados. Y el glifosato, el carácter cancerígeno que tiene y cómo está contaminando el río Paraná y el río de la Plata, es una locura eso. Sí, sí. Pero no, los intereses económicos privan sobre el derecho del pueblo. Y eso son violaciones sistemáticas que se están cometiendo. Ahora, tenemos también la tremenda que condiciona la vida del pueblo, porque si hay que transferir esos capitales, no se sabe en dónde fueron a parar todos los recursos de los préstamos de la deuda, del Fondo Monetario Internacional. Se ha investigado, todo el presidente salió a denunciar esto y esperemos que se investigue, porque esto es grave. Yo creo que el tema es recuperar, yo lo estuve leyendo no hace mucho de nuevo, el informe, el dictamen del juez Ballesteros sobre el informe de Amado Olmos hasta el año 2000 de la deuda, y ahí te demuestra que en realidad estás pagando la deuda que estatizaste del Citibank, del JP Morgan, de los mismos tipos, de Techín, de los Macri. Es una cosa infernal. La magnitud del saqueo en la Argentina ha sido descomunal realmente, ¿no? Pero creo que es un momento de gran debate porque no hay salida. O sea, acá se plantean dos alternativas mucho más dramáticamente que en los años 30. Las dos salidas de los años 30, que también fue una crisis de sobreproducción por carencia de demanda, etcétera, etcétera, fue o el New Deal de Roosevelt, que fue esta redistribución de la riqueza social, disminución de la jornada laboral, incremento de los salarios reales, etcétera, una política apoyada por alguien que no era para nada una buena persona, pero tampoco era tonto, que era Henry Ford, y que él decía, mi negocio es que los trabajadores tengan el suficiente dinero como para comprar los autos que yo produzco, y que estuvo de alguna manera hasta el 37, 34, 35. La otra salida fue la de Hitler, o sea, superar la crisis a través de la industria de guerra. Y esto culminó en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, también tenés dos opciones muy polares, a lo cual se suma lo que vos estabas señalando. La crisis climática y el calentamiento global es gravísimo. Stephen Hawking, astrofísico brillante que tenía esta malformación física, antes de morir en marzo de 2018 señaló que si antes de 3 o 4 décadas no se revierten los factores que alimentan el calentamiento global, los dos principales, la emisión de gases tóxicos de los combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo, y los procesos de deforestación, el planeta puede entrar en un proceso, en un punto de inflexión que lleve a un proceso acelerado e irreversible de calentamiento llegando a 150 a 200 grados centígrados. Es el fin de la vida humana. Digo, esos son los niveles el carácter civilizatorio de los desafíos que tenés. Entonces, por lo menos Biden, tenías dos locos, que era por una parte Trump, que decía que esto era una mentira y entonces impulsaba los combustibles fósiles, y por otra parte el loco de Bolsonaro tratando de deforestar al máximo el Amazonas, que es el pulmón, uno de los pulmones del mundo, genera el 20% del oxígeno mundial. Bueno, por eso te digo que es de carácter, son tantas las transformaciones que
que la otra locura es la locura de la guerra, ¿no? Esperemos que no tomen ese camino, pero los desafíos son muy en profundidad realmente. Y yo creo que hay un factor que tiene un elemento positivo, es que frente a la crisis, gran parte de los sectores populares optaron por la organización, la cooperación, la salida colectiva, la solidaridad, la reciprocidad. Y ese es un potencial muy grande que tiene Argentina, que el grueso salga, lo cual no quiere decir que no tengas procesos de delincuencia que son obvios. El tema es que, por ejemplo, todos los análisis criminológicos, los estudios criminológicos de Occidente indican que la población en condiciones de pobreza que se vuelca al delito gira alrededor del 1%. En condiciones muy críticas puede llegar al 1,5%. ¿Esto qué quiere decir? Que el 99% o 98,5% de los sectores pobres buscan otras alternativas que no son el delito para sobrevivir. O sea, son una maravilla. Ahora, el 1% de 20 millones, muchachos, son 200.000 personas volcadas al delito. Ahí tenés, es el 1%, pero son 200.000 personas. ¿Por qué no tenía muchos de nosotros que nos criamos en los años 60 militando en los barrios? Podías volver el barrio más pobre del mundo a las 11 de la noche y no solamente nunca te pasaba nada, sino que no se te pasaba por la cabeza que te pudiera pasar algo. Digamos, no había violencia social porque, claro, era muy poco el nivel de pobreza. Y ese 1% era mínimo. Ahora, el 1% de 20 millones es mucha gente. Son 200.000. Y ahí tenés un poco lo que es este incremento del delito, que no lo solucionás solamente revirtiendo, imponiendo más policía, etc., ¿no? Esto me parece que es otro de los desafíos que tenemos, ¿no? Sí, creo que todo esto tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? Sí. También. Porque si no existen las políticas públicas, de ver, por ejemplo, nosotros hemos hecho propuesta al ministro de Medio Ambiente, reforestación con bosques nativos. Perfecto, bárbaro, buenísimo. Ni mu. ¿No te contestó? Ay, qué idiota. No, ni mu. ¿Y dónde lo haría? Hay la gente que viene trabajando sobre la cuestión de la reforestación. Primero, para recuperar tierras áridas, eso sería, más las están haciendo. Creo que esto llevará a un equilibrio climático. Pero buenísimo, buenísimo. ¿Dónde lo estarían haciendo, Adolfo? Hay muchas emisiones en Esquel, en Patagonia, en Chaco, en el Chaco, pero se hace, digamos, por sistemas cooperativos, pero no como política pública. Sí, es una locura. Es un Lo otro es la cuestión de los ríos, ¿no? El transporte, los puertos, que esto tiene que estar nacionalizado y no en manos de empresas extranjeras. Estas son políticas públicas. Lo otro es el fortalecimiento educativo y los centros de investigación científicos. Que hay que darle los elementos y ver cómo se puede ir superando estos índices de analfabetismo y deserción escolar. Sí. Que además también hay que ver una cosa, y es que sobre todo para los sectores más golpeados de las periferias, que tienen vos sabés que tienen muchas dificultades para la competencia individual. Vos sabés que nosotros hicimos esto ya hace bastante tiempo, antes de que estallara la crisis del 2001, la tesis era empujar lo que llamamos la pedagogía de la dignidad, donde una de las tesis que manejábamos es que los problemas de deserción, mala conducta, dificultades de aprendizaje,
tienen menos que ver con los problemas de pobreza, hambre y demás, que con cierta agresión que la cultura oficial hace hacia las identidades étnico-culturales de estos sectores. Estos son los morochos. Los morochos tienen como fluidez una serie de creencias y de formas de manifestación, etcétera, etcétera, que la cultura occidental considera que es la barbarie. Nosotros planteamos que, claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, hablar guaraní está mal visto en el colegio. Entonces los padres le dicen, no vayas a decir que hablas guaraní, ni menciones al gauchito Gil, ni... Entonces los chicos van con un mandato de ocultamiento impresionante. Entonces hicimos una prueba. Una docente que estaba con nosotros, nenas de chicos de tercer grado, entonces llega y tema la vaca, no sé qué, no sé cuánto, ahora, y en determinado momento dice una palabra en guaraní. ¿Sabe qué quiere decir esta palabra? Silencio total, nadie sabía nada. En el recreo viene una nena, te estaba hablando de 10, 11 años, ay señorita, por favor, júreme por Dios que no le va a decir a nadie, no, yo sé qué quiere decir esa palabra. Entonces le dice, no querida, te agradezco mucho, bueno, En las 3 semanas siguientes llegaba tema 2 más 2, 4, 4 más 2, 6, ahora. Si viene el hada y me pregunta, ¿yo qué quiero ser? Yo quiero ser guaraní, porque no saben lo que son los guaraníes. Los guaraníes, no sé qué, no. Siguiente semana, tema X, no sé qué, no, pero los guaraníes. Tercer semana, dice una palabra en guaraní, 80% levanta la mano. ¿Te das cuenta? Bueno, entonces empezamos a decir, bueno, qué bueno que traigan estas historias, etc. Entonces, ¿qué pasa? Empezás a valorizar los saberes y las potencialidades de sus familias, de lo que es la educación primera. Y entonces, la educación del colegio es un enriquecimiento y no una agresión hacia esas identidades. Te aseguro que el más morocho, el más rubio era de este color. El tema que es, vos sabés que en la prueba, primer grado, en la prueba final, hicimos un grupo de control y un grupo experimental. El grupo que trabajamos sobre esta pedagogía de la dignidad, sobre 10 pruebas de aprendizaje de la escuela oficial, en 9, 10 puntos, y en la 10ª, 8 puntos. El otro grupo, la misma extracción, etcétera, con la pedagogía tradicional, en una 10 puntos, en otra 7 puntos y el resto no pasaba de 4 o 5. Con un pequeño detalle. Este grupo experimental eran chicos que venían de familias en condiciones de indigencia, que reconocían, esto es poco antes de la crisis del 2001, reconocían que parte de la comida la sacaban de la basura. Este grupo, te digo, con ese rendimiento escolar, mira qué detalle, fue el que salió primero de 12 grupos de chicos de la misma edad de todas las clases sociales, medida por una profesora de magisterio que tenía pasantes en distintas escuelas. Mira lo que está haciendo la cultura oficial. Digo, realmente hay que replantearse y el potencial de los chicos es impresionante. Ahora, pasaban ciertas cosas. Por ejemplo, no competían. Cuando uno terminaba la tarea, se paraba y en vez de decir, terminé, señorita, primero y le gané a todos, se paraba a ver qué amiguito no había terminado su tarea y cómo lo podía ayudar. No le hacía la tarea, le explicaba cómo él había entendido que se hacía. Impresionante. Y después se ocurrió a la que hacía la investigación, hacer un grupo de nenas y un grupo de nenes, para ver no sé qué cosa. Se suponía que iban a competir, y era uno que tenía que detectar, no sé, letras o palabras. Era impresionante. El grupo que supuestamente competía le soplaba lo mismo que el grupo al cual pertenecía. Digamos, esta idea de colaboración y cooperación
y pensamiento colectivo, está muy metido. La competencia los deja medio anulados, que es lo mismo que pasa con los jóvenes indígenas que van a la universidad. Están acostumbrados al pensamiento colectivo, el individualismo occidental los matan. Es todo un desafío realmente tenemos por delante. Sí. Creo, bueno, vamos a ir cerrando. Sí, no, porque... son muchos temas y te agradezco muchísimo esta posibilidad No, con las compañeros aquí que estamos tratando. Creo que esta pandemia también nos muestra a nosotros un desafío de aprender a vivir, ¿no? En una situación donde todos los días tenemos muertos. Sí, terrorismo. Casi nos estamos acostumbrando a esto, ¿no? Sí. Tenemos infestados y creo que todo esto tiene que ver también con el maltrato del ser humano a la madre tierra, a la naturaleza, ¿no? Porque esto no vino porque sí. Si bien hubo muchas pestes, muchas situaciones difíciles, esta vez esta pandemia es mundial, afecta a todo, por lo mismo las comunicaciones, la intercomunicación, los viajes, nos está colocando en una situación que tenemos que hacer un reaprendizaje de la situación que vivimos. Sí. Y tenemos que ver esto en el campo no solo personal, dentro de la familia, sino en las relaciones humanas y también en la comunidad. Creo que hay que ver, porque hoy estamos enseñando a través de online, así como estamos con el Zoom. Sí, no, impresionante. ¿No? Es decir, el trato personal prácticamente está desapareciendo. Hoy vas a hacer un reclamo y es una maquinita que te contesta. Sí, no, impresionante. ¿No? Entonces, todas las cosas se han mecanizado. Einstein decía que él estaba muy preocupado cuando las tecnologías superen la capacidad de interrelación humana, que vamos a tener generaciones de idiotas. Sí, porque hay cosas que la tecnología no puede reemplazar, ¿no? Que es la relación humana, lo que dijera Norita, la endorfina de poder abrazarte, de darte la mano, digo... hasta en la familia, ¿no? Esa distancia de los encuentros online. Sí, no, terrorífico. No hay otra. Pero bueno, No, pero ha sido un honor realmente, Adolfo, filosofar en conjunto. Sí, fue un placer poder escucharles. Gracias, Alcira, gracias a Adolfo, gracias a quienes nos estuvieron siguiendo por el Facebook también, a quienes nos acompañaron acá desde el Zoom. Un placer escuchar todos estos datos y estas cifras que en algún momento parecen desalentadoras, pero que ustedes le pueden dar, digamos, como este camino de que se puede superar a través de la cooperación, de la colaboración, de la solidaridad, de la militancia, ¿no? Esto nos deja un poco más tranquilos, seguramente. Así que bueno, nuevamente les agradecemos, les comentamos a quienes nos están siguiendo que el próximo viernes sigue este ciclo de Conversando con el Nobel, y en esa oportunidad nos va a acompañar Norita, una querida amiga de la casa. No hay que perdérsela. Esa dulce es terrible. Sí. Gracias, Alcira. Un fuerte abrazo y gracias a todas y todos que han compartido estos momentos. No, gracias a ustedes por la invitación, la verdad es que nos hacen repensar y mirarnos hacia adentro. Gracias. Un beso grande, hasta la próxima. Chao. Gracias, Alcira, gracias, Adolfo. Gracias. Muchas gracias, muy bueno. Gracias, compañeros. Bueno. Hasta la próxima. Muy bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, muchas gracias. Muy bueno, excelente, chicas. Impresionante. No se te escucha, Angélica. Digo que aprendí a poner la manito, no sabía. Vamos avanzando. Sí, vi que la pusiste. Sí. Sí. Bueno, muy Un beso lindo. para todas, gracias, muy bueno, la verdad. Un beso a todas. Besos.